Hablamos hoy de diarios de escritores. Tengo acá muchísimos diarios, ya les he mostrado algunos, les mostré el de Ribeiro, ¿no? No recuerdo mal, pero hay muchos, hay muchos. Recuerdo que hicimos una vez, en la escalera de Vico hicimos una serie de un mes completo dedicado a diarios, 31 diarios de escritores y aún así faltaron muchísimos más por incluir, ¿verdad? Y me animé hoy a hacerlo sobre los diarios porque en el Babelia de hoy sale una reseña de los diarios del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que salieron hace poco por Alfaguara, al parecer, ¿no? Y la reseñista menciona algo muy interesante sobre la escritura de diarios, ¿no? Que es, y sobre la lectura de diarios, ¿no? Que es cómo la escritura del yo, que es tan característica de la escritura de diarios, se nos hace interesante a nosotros como lectores, ¿verdad? Y ahí, desde luego, caemos en la pregunta que interesa en este caso, que es, ¿por qué leemos diarios de escritores? ¿Qué es lo que realmente nos mueve a querer consumir este tipo de escritura? Y yo diría que hay muchas razones para hacerlo, ¿verdad? Una puede ser meternos a conocer la intimidad de un escritor, conocer la cocina del escritor, ¿verdad? O sea, qué piensa, eh, cuáles son las claves para entender determinada obra, qué estaba haciendo en el momento particular en el que escribió esta obra o la dejó de escribir, por qué se abrió a escribir diario, por qué se abrió a mostrar su intimidad. Hay diarios muy famosos, ¿verdad? Es decir, que están hoy, digamos, en casi todas las bibliotecas, el diario de Kafka, el diario famoso de Pavese, que, por ejemplo, para Piglia, que quiero que le dediquemos un video más adelante a ellos, porque los tres tomos parecen de los más importantes que han salido en los últimos tiempos. Para Piglia fue muy importante la lectura del diario de Pavese, ¿verdad? Uno de los suicidas de la historia de la literatura, ¿verdad? Entonces, hay algunos libros que yo he ido cazando poco a poco sobre escritura de diario que analizan, ¿no? La escritura de diario. Este es uno, de Alan Potts, el escritor argentino, ¿verdad? El diario íntimo, donde él estudia a escritores como Kafka, uh, los diarios de Kafka, Robert Musil, Catherine Mansfield, Ernest Younger, Virginia Woolf, Bertolt Brecht, John Cheever, Pavese, Gombrowicz y Roland Barthes, ¿verdad? Y maneja muchos elementos de gran interés, ¿no? Que nos sirven un poco para orientarnos en el complejo laberinto de la escritura diarística que tiene mucha tela, ¿no? Dice, por ejemplo, pero si el escritor de diario íntimo, se dedica a retener nimiedades, es sobre todo porque hay un pálpito secreto que lo mantiene en vilo y lo enardece. La sospecha de que alguna vez, cuando por fin las recupere, esas bagatelas se habrán convertido en las piedras preciosas que estaban llamadas a ser. Casi no hay diario íntimo de escritor que no apueste a este extraño porvenir conjetural. Es el más allá del diario, su otra vida, su vida después de la vida, y de ahí las dos características básicas que parecen definir la práctica de la escritura de diario, que es una disciplina maníaca y, de alguna manera, la irresponsabilidad. ¿Verdad? Hay muchos tipos de diario y yo creo que incluso es válida la pregunta cómo la forma de diario se fue transformando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros asociamos normalmente el diario con la escritura fechada, ¿no? O sea, ¿qué hizo tal día de tal año? Pero ¿qué pasa cuando los escritores ya comienzan a prescindir de las fechas? ¿Verdad? Por ejemplo, los libros de Guido Ceronetti, por ejemplo, que son anotaciones breves, de cierta extensión, cierta brevedad, ¿no? Son diarios. Algunos de los diarios de Peter Hanke, por ejemplo, son diarios, a pesar de que Hanke prescinde también de fechas. Los diarios del gran diarista español contemporáneo, Andrés Trapieyo, que claramente los hace
siguiendo una cronología por año, pero no le pone fecha, ¿no? O sea, en ese caso no sabemos qué hizo el día primero, el día 10 o el día 14, pero sencillamente sí sabemos qué hizo en el año 94, 95, ¿verdad? O sea, vemos que, por ejemplo, el mismo caso de la ruta natural de Hernández Justo, que también prescinde de fecha, pero entonces podríamos decir, ¿es un diario o no es un diario? ¿Verdad? Y yo creo que justamente lo que nos está mostrando eso es que también la idea diarística ha ido también mutando, cambiando, y nuestra propia percepción como lectores quizás también, ¿verdad? Se, se haya, se haya transformado con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas maneras de acercarnos y de razones para acercarnos a los diarios. Hay un tipo de lector y un tipo de prensa que consume el cotilleo literario que vas a encontrar, por ejemplo, en una Catherine Mansfield que de pronto dice, o sea, yo soy mejor escritora que un montón de gente que está ganando más dinero que yo, ¿verdad? O tal escritor ruso me parece de una mediocridad suprema. Entonces, ese tipo de cotilleo resulta muy curioso, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con un dato determinado que encontramos en un diario, ¿verdad? Entonces, para seguir un poco con la, la práctica de estos videos, le quería mostrarle algunos de los que tengo, de los no tan contemporáneos, sino eh, diarios siglo XIX, anteriores al siglo XIX también, y principios del siglo XX. Este es el más antiguo que tengo, una edición de la editorial Renacimiento de Sevilla, de los diarios de Samuel Pepys o Samuel Pepys, ¿no? De los años 1660 a 1669. ¿Verdad? Una selección muy sucinta porque los diarios de Pep son absolutamente infinitos, ¿no? Infinitos. Traducción de Nora Lacoste y Victoria León, ¿verdad? Y esta hermosa edición que llegó hace muy poco, ¿verdad? Bueno, ¿qué lector cubano no está familiarizado con los diarios de campaña de Martí? ¿Qué lector nos recuerda y no ha repetido esa frase enorme que dice Lola Jolongo llorando en el balcón? Las famosas páginas perdidas también, ¿no? O sea, uno de los grandes diarios de, de cualquier idioma, ¿verdad? Una exquisitez que encontré en una librería de la calle Donceles en la Ciudad de México. Los diarios de Giovanni Papini, gran escritor italiano, hoy un tanto olvidado, ¿no? Por ejemplo, aquí quería mostrarle una frase. 10 de agosto del año 1944, plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estaba leyendo Papini? Estoy leyendo La Apología del Diablo, 1795, de Erard, un kantiano que acabó médico. Dice, bueno, ¿pero qué hago con ese dato? Bueno, pues usted hace lo que quiera, ¿no? Sencillamente hay muchas personas a los que, si están estudiando a Papini, les interesará qué demonios estaba leyendo este escritor italiano en ese momento, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otro diario, por una de mis editoriales favoritas, Acantilado de Barcelona, León Blois, escritor francés católico. Diarios de León Blois, selección, traducción y prólogo de Cristóbal Serra, con la colaboración de FGF Corujedo. Estos son diarios de 1892 a 1917. Y dice, por ejemplo, 31 de marzo de 1903. París ha acabado por resultarme insoportable. Cuando nos faltan los amigos y se ha renunciado a la vida sensual, ¿qué se puede hacer en medio de bicicletas, automóviles, tranvías eléctricos en las calles, por todas partes hundidas o interceptadas a causa del metro? ¿Qué ha sido de la grata ciudad de hace 40 años? ¿No? O sea, una delicia de escritor conservador, el gran León Blois, ¿verdad? Este es un caso, por ejemplo, de un escritor que yo, el único libro que tengo suyo, este y otro que está por ahí, son sus diarios, ¿no? Con lo cual, y ya hablaremos de eso cuando toca hablar de Piglia, de los diarios de Piglia, porque Piglia tiene una teoría ciertamente interesante sobre la escritura de diario, ¿no? La gran escritora neozelandesa Catherine Mansfield, sus diarios, y está, una edición de Factoría Ediciones. Prólogo y notas de John Middleton Murray y epílogo de Virginia Woolf.
Ahí está. Y cierro con el gran Franz Kafka, ¿no? Sus diarios, memorables, inolvidables. 2 de agosto, Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Tarde escuela de natación. Ahí quedamos. Nos vemos en un próximo encuentro.